10 de la mañana en punto y vamos a hablar de un tema económico. ¿Te parece, Amalia? Hablemos. Vamos a estar en contacto con Miguel Mora, que es economista y también ya futuro miembro del directorio del BCP. ¿Cómo le va, don Miguel? Permítanos tutearle. Te saluda acá Marcelo, Amalia de C9. ¿Cómo estás? Todo bien, un saludo para Amalia, para vos Marcelo y para la audiencia. Igualmente. Antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Hablábamos con Amalia, ¿cómo se puede entender que el BCP informa que la inflación tiene una cifra, pero el paraguayo de a pie siente que su vida cada vez le cuesta más? ¿Cómo explicamos esto en simples palabras, por favor, don Miguel? Sí, efectivamente un poco la consulta en el día de ayer me venía por el lado de que generalmente un hogar en particular, estoy hablando, siente, digamos, que la variación de precios, digamos, de su canasta individual, de la canasta de su hogar, no muchas veces, digamos, refleja lo que es la variación de precios medida por una canasta justamente, como la del ITC, que es una canasta promedio, en este caso, digamos, un promedio de los 2.100 hogares, digamos, que habían participado de la encuesta de presupuestos familiares. Y esto un poco guarda relación con el hecho de que hay ciertas particularidades, digamos, para cada hogar en términos de cuál es su estructura, digamos, de consumo. Y un poco lo que mencionaba en el día de ayer es que de repente un poco, si hay un hogar donde mayoritariamente, esté compuesta, digamos, por 5 miembros, con 3 hijos, ¿verdad? El papá, la mamá, y estos chicos, digamos, se encuentren en edad escolar, probablemente lo que vamos a tener es un hogar donde la importancia de los gastos justamente de educación relativa a otros hogares es mucho más importante, y por lo tanto este hogar probablemente sea mucho más sensible a los aumentos que se puedan dar, por ejemplo, en la mensualidad, en las matrículas, en los gastos escolares, el cuaderno, el lápiz. Un poco era eso, o sea que nosotros no podemos hacer el cálculo, por ejemplo, de variación que va a tener cada uno de los hogares, por ejemplo, que conforman justamente nuestro país, ¿verdad? Un poco en ese sentido, ¿verdad? Pero estaba hablando también en el mes a mes, ¿verdad? Pero lo que también decíamos que durante un periodo de tiempo, si uno se toma un periodo de tiempo largo, porque generalmente los precios empiezan a subir no todos al mismo tiempo, sino paulatinamente, entonces ahí, digamos, uno puede sí ver los efectos, digamos, en su poder adquisitivo dado ese periodo de tiempo. Y el periodo de tiempo justamente que mencionábamos era, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, que es un momento justamente a partir del segundo semestre del 2020 y sobre todo en el 2021-2022, donde los precios habían aumentado en forma importante, ¿verdad? Y entre esos precios que habían aumentado en forma importante están los alimentos y los combustibles, que generalmente uno siente, digamos, que la variación es mayor porque son artículos que uno lo compra, digamos, todos los días, ¿verdad? Y en ese periodo sí podemos ver que la inflación del nivel general fue de un 25%, estoy hablando del periodo marzo 2020, junio 2021, que es la última medición que tenemos. Y si miramos los alimentos, estos alimentos incluso en ese periodo subieron casi un 44%, ¿verdad? Un poco. Y los combustibles, que lo otro que había aumentado un 33%. Entonces hay que darle un poco más de tiempo, digamos, al indicador, como para que justamente refleje lo que los hogares sienten en términos de, digamos, de variación de precios y sobre todo disminución del poder adquisitivo. Y un poco también venía por el hecho de que junio fue un mes donde los precios habían retrocedido un menos 0,4%. Pero estamos justamente hablando en ese acumulado que del 26% que pudo haber sido, ahora es 25,5%, ¿verdad? O sea, no es que esa variación de junio anula, digamos, todos los aumentos que se habían producido en meses anteriores. Un poco por ahí iba ese artículo, ¿verdad? Entiendo, don Miguel. Acá con Amalia nos preguntamos y queremos un poco bajar al campo. ¿Qué herramientas ustedes utilizan para sacar esta cifra de la inflación? ¿Se recorren comercios? ¿Hay encuestas en la calle? ¿Cómo se hace para obtener estas cifras finales?
Esa pregunta, Marcelo, es muy importante la que haces, ¿verdad? Porque aparte de ser una canasta promedio de todos los hogares, digamos, que participaron en la encuesta, y ahí hay hogares de ingresos bajos, medios y altos, no solamente de ingresos bajos o de asalariados, sino distintos tipos de hogares. Esa es otra diferencia también. También nosotros tenemos en esa canasta 465 artículos, que son justamente los artículos más importantes en términos de valor, digamos, que se consumió, digamos, durante esa encuesta. Recolectamos 14.400 precios que tampoco un hogar probablemente pueda acceder a toda esa gama de bienes o servicios, porque nuevamente es un promedio de todos esos hogares. Y encima también visitamos a 1.300 informantes. Y un poco la visita, digamos, de cada precio depende un poco de la variabilidad que tiene ese precio. En el caso de la fruta y verdura, da esa variabilidad. Nosotros generalmente vamos y recolectamos 4 veces en el mes, semanal es la recolección. En general todos los alimentos recolectamos en las 2 quincenas del mes. Y para otros precios, digamos, que son mucho más estables, principalmente servicios, alquileres, ¿verdad? La recolección lo realizamos una vez al mes. Pero como mencionaba, son 1.300 informantes, 14.000 precios para 465 productos. Qué bueno, ese es el universo entonces con el cual trabajan. Ahora, con respecto a la suba y a la baja de esa lista que mencionabas, de 465 productos, ¿qué fue lo que más subió? ¿Qué fue lo que más bajó? Sí, bajó lo que justamente en informes anteriores nosotros habíamos mencionado que estaban aumentando fuertemente. En primer lugar, el tema de las frutas y verduras, ¿verdad? El tema del tomate, locote, que justamente fue noticia en los medios, ¿verdad? Sí. Considerando que desde octubre, prácticamente del año anterior, octubre de 2023, hasta el mes anterior, hasta mayo, habían aumentado en un 58% en el acumulado, digamos, de variación de todo ese periodo. En el mes se da una baja en torno a un 10%, por lo tanto, si bien bajó, si tomamos en cuenta la variación que había mencionado anteriormente de casi un 58%, hoy esa variación es 44%, es decir, que sigue, o sea, si bien bajó, siguen en niveles altos. Sí. Lo otro también que estuvo bajando en los últimos 3 meses en la carne vacuna. En este caso, la carne se redujo en 2,6%. Y también la fruta fresca también 5,7%, que también un poco acá, tanto para la fruta y verdura, además de influir ciertas restricciones que se habían producido a finales del año anterior, también hay un efecto climático, el tema de la sequía, que afecta justamente la producción y por lo tanto reduce su oferta. Y otro también producto que estuvo aumentando un poco, esto generalmente ocurre en periodos, digamos, de la Semana Santa, el huevo también tuvo una corrección, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿verdad? Esto es una variación de precios, digamos, de junio respecto a mayo, ¿verdad? Y lo que viene impactando en los hogares un poco viene ya de hace un tiempo, ¿verdad? Sobre todo 2021, 2022, ¿verdad? Que fueron aumentos bastante importantes de la inflación general solamente, ¿verdad? Que había crecido en 6,8% en el 2021 y 8,1% en el 2022, ¿verdad? Y un poco sí. Empieza a estabilizarse en el 2023 con un cierre de inflación de 3,7%, pero nuevamente hablo de un acumulado en todo ese periodo casi un 25%. Don Miguel, es muy interesante todo lo que nos está marcando, porque yo pensé que desde un helicóptero, nomás utilizando un término, se sacaban estas cifras. Pues interesante es bajar al campo, hablar con la gente y preguntar. Ahora, te voy a tirar una pelota tata y ya te aviso. No, pero digo, cuando hacemos el versus del salario mínimo vigente versus el costo de vida, la platita que llega cada 30, cada 31, da justito para vivir nomás ya, don Miguel, en tu carácter de economista, ¿qué visión tenés? O sea, un poco desde el punto de vista del Banco Central voy a mencionar, o sea, sí, nosotros sí. No estamos a cargo de la política salarial, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, nosotros cómo entramos, digamos, en ese proceso, ¿verdad? Porque el índice, aparte de servirnos, digamos, como guía, digamos, para evaluar, digamos, y diseñar la política monetaria,
nos sirve también para la elaboración de las cuentas nacionales, digamos, a precios constantes, sí. Pero también una función importante del índice es servir de factor de indexación, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros intervenimos en cuánto va a ser el aumento, en este caso, sí. Justamente de acuerdo al marco legal, cada año se negocia, digamos, ese reajuste en base a la inflación, generalmente que es la inflación interanual o de 12 meses del mes de mayo. Pero no en el nivel que tiene, digamos, ese salario, que creo que ahora de los 2.650.000 subió un poco más, digamos, creo que 100 y algo más, ¿verdad? Pero también mencionar que generalmente la canasta se financia también, ¿verdad? Por lo menos con una media de perceptores de ingresos de al menos 2 personas, ¿verdad? Entonces un poco esa canasta de cada hogar también está en función, digamos, a cuántas personas del miembro del hogar financian, digamos, los gastos, digamos, de esos bienes y servicios, ¿verdad? Y un poco, yo creo que, Marcelo, tomando en cuenta que las necesidades, digamos, son infinitas y los recursos son limitados, ¿verdad? Es muy difícil decir que, bueno, con esto le alcanza a la gente para vivir. Yo creo que un poco depende de las demandas, digamos, que tiene cada uno de esos hogares, pero en términos generales podemos decir que más probablemente es preferible a menos. Exactamente, don Miguel. Una última consulta, al menos de mi parte, agradeciendo tu tiempo. Este aumento salarial es con un efecto anterior. Entiéndase, se sube el salario teniendo en cuenta los últimos 12 meses, pero esos 120 y algo mil de aumento no me va a garantizar lo que viene de acá en adelante, donde los precios evidentemente van a ir para arriba también. O sea, nos quedamos ahí nomás. Yo creo que por lo menos por la proyección que nosotros tenemos de cierre del año, nosotros vemos un final de inflación en base a la información que tenemos hoy disponible de 4%, ¿verdad? Pero generalmente el ajuste en el salario mínimo está en torno a esa variación. Creo que este último ajuste se realizó con un ajuste del 4,4% aproximadamente, pero la pregunta concreta y la respuesta, digamos, a lo que mencionabas, Marcelo, es que hoy tenemos una inflación acumulada de 2,8% y nosotros creemos que esto en diciembre estaría en un 4%, o sea, sería como un 1,2% más de aumento en base a la proyección que tiene el Banco Central. Ahora, para último de mi parte, como dice Marce, ¿cada cuánto se hace esto? Ahora, cada 10 años, sí. Lo hicimos en el 2007, por lo menos que tengo, digamos, como antecedente inmediato. Sí. Lo hicimos en el 2017 y la idea ahora es nuevamente tener una canasta para diciembre de 2027. De hecho, ahora estamos iniciando las conversaciones con el Instituto Nacional de Estadística, que generalmente es el que nos hace la encuesta a los hogares que había mencionado. Sí. Esto probablemente, en base de aprobarse el presupuesto, esto probablemente podría estar empezando ya en campo en el 2025, probablemente en mitad de año. Esa encuesta dura un año porque es necesario relevar los datos de los hogares durante un año para cubrir todas las estacionalidades, digamos, que tiene el gasto, teniendo, digamos, probablemente en el 20 diciembre, en el 20 a inicio del 2026 todos los resultados de la encuesta y el índice probablemente entraría en producción a partir de diciembre del 2027, enero 2028 sería, ¿verdad? Exactamente, don Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido una charla muy ilustrativa, así es que vamos a estar en contacto permanente. Buen fin de semana para vos y tu familia, ¿sí? Igualmente, Marcelo, Amalia, muchas gracias por la invitación. Muy amable siempre. Gracias. Hasta luego, don Miguel.